Escúchame bien. Tengo 68 años y me quedan quizás 16 años de salud si tengo suerte. Ese es el promedio para un hombre mexicano que ya llegó a mi edad, 16 años. Y yo gasté 40 años persiguiendo un número en mi Afore que nunca toqué porque tenía miedo de que no fuera suficiente. Tenía miedo de que la inflación, la devaluación del peso, una crisis política, cualquier cosa fuera a desaparecer todo lo que construí. Esto es lo que los retirados ricos nunca te dicen, el secreto. No es sobre el dinero, nunca lo fue. Pero tuve que aprenderlo a los 68 años y apuesto a que tú no lo sabes todavía. Necesito que estés conmigo los próximos minutos, no para que te suscribas, no para que me des like, solo para que escuches, porque lo que voy a decirte es la cosa que desearía que alguien me hubiera agarrado por los hombros a los 45 años y me hubiera gritado mientras me zangoloteaba. Empecé en Grupo Industrial Monterrey en 1985. Tenía 27 años, hambre, miedo, y estaba absolutamente seguro de que si trabajaba lo suficientemente duro, si me sacrificaba lo suficiente, si hacía los movimientos correctos en la escalera corporativa, todo encajaría perfectamente a los 65. Ese era el trato, ¿verdad? El sueño mexicano. Trabajas, esperas, te retiras, finalmente vives. Todavía puedo oler esa oficina. El aire acondicionado que nunca funcionaba bien en verano. Las paredes de ese gris institucional diseñado para absorber la esperanza. Siempre había café en algún lado enfriándose en una taza, quemado, amargo, como lo que bebías era indiferencia hecha líquida. Y siempre había alguien más joven que yo, más hambriento, dispuesto a hacer lo que yo no estaba dispuesto a hacer. Así que tenía que hacerlo primero, o más rápido, o con más horas pegadas a ello, o todo junto. Mi esposa Rosa, ella dejaba notas en mi maletín, cosas pequeñas, alentadoras, algunas veces no tan alentadoras. Mi hija Sofía tenía un recital de danza en 1992. Me lo perdí porque la oficina de Ciudad de México necesitaba un análisis trimestral. Eso era viernes por la noche y el fin de semana en medio. Así que en vez de ir al evento de mi hija, manejé a la oficina. Pasé 16 horas en la oficina. Rosa aún tiene la foto del programa. El nombre de Sofía está subrayado en rojo. Ella tiene 46 años ahora y aún estamos reconstruyendo desde eso. Me decía a mí mismo que era temporal, que el próximo año sería diferente, que la próxima promoción sería la última que realmente necesitaría. Y era cierto en cierta manera. Estaba construyendo algo. Estaba construyendo una cuenta de retiro. Nada más. A los 55 tenía aproximadamente 2.3 millones de pesos en varias cuentas. Afore, SAR, inversiones en la bolsa. Estaba en camino. Los analistas decían que estaba adelantado. Tenía más que suficiente para que mis contribuciones del IMSS fueran básicamente opcionales, lo que se sentía como una victoria.
Recuerdo estar en mi oficina en el piso 32 de la torre, mirando una hoja de cálculo en mi computadora, pensando que había ganado algo. Pero no podía descubrir qué. Mi cuerpo ya había empezado a decirme: dolor crónico en la espalda por años de estar sentado. Mis rodillas estaban destrozadas por la falta de movimiento. Mi presión arterial era 164/96. Mi médico seguía usando la palabra metabólico sin realmente conectarla a nada que importara. Dormía 4 horas y media por noche porque mi mente no se apagaba. Estaba acostado allí ejecutando estados de resultado en mi cabeza, mientras Rosa dormía a mi lado con la espalda hacia mí, sin tocarse, sin realmente estar presente tampoco. A los 60 tuve lo que llaman un evento cardiovascular, un mini infarto, técnicamente. Estaba en la oficina, martes por la mañana. De repente, todo en el lado izquierdo de mi visión se empezó a poner borroso. No nublado, borroso. Como si alguien hubiera puesto un filtro sobre la mitad del mundo y lo estuviera apretando. Recuerdo pensar: esto es extraño, muy clínico, muy desapegado, como si estuviera viendo qué le pasaba a alguien más. Me levanté del escritorio y mi brazo izquierdo se sentía raro. No doloroso, solo equivocado. Nada catastrófico, dijeron los doctores, pero fue suficiente para tumbarme de lado. Estuve en el hospital 3 días. El neurólogo usó la palabra prevenible mucho. Prevenible. Como si hubiera tenido una opción justo frente a mí y la hubiera ignorado. Seguía preguntando sobre ejercicio y dieta y niveles de estrés, como si me hubieran dado una lista de cosas para manejar y yo simplemente hubiera elegido no hacerlo. Lo cual, supongo, había hecho. Fue entonces cuando murió Javier, mi mejor amigo desde la preparatoria, Javier Rodríguez. Nos conocíamos desde 1974. Solíamos irnos de campamento cada verano hasta que ambos estuvimos demasiado ocupados con carreras e hijos y la maquinaria de la vida adulta. Javier se jubiló temprano a los 62. Se fue a Oaxaca. Compró una pequeña propiedad. Pasó 4 años finalmente respirando. Y luego tuvo un infarto masivo, así, sin más. Un momento estaba en el mercado. El siguiente momento su esposa me estaba llamando para decirme que había muerto en casa y no había forma de evitarlo. Fui al funeral en un estado de shock. Vi las fotos de su propiedad, vi la cara de su esposa e hice la matemática que nadie quiere hacer. Javier tuvo 4 años de retiro. Había estado planeando para 30. Se había sacrificado de la misma manera que yo, pero su cronograma era aún más corto. 4 años. Eso es lo que obtuvo. Llamé a mi asesor financiero el día después del funeral. Le dije que necesitaba saber exactamente cuánto dinero estaba dejando sobre la mesa si me retiraba a los 62 en lugar de los 67. Hizo el cálculo y me mostró la hoja de cálculo.
perdería aproximadamente 460.000 pesos en crecimiento compuesto. 460.000 pesos para no pasar los últimos años saludables de mi vida en Grupo Industrial Monterrey. Y recuerdo estar sentado allí pensando, ese es aproximadamente el salario que gané en 1994. El mismo salario que estaba ganando cuando Sofía estaba en la escuela y Rosa me pedía que viniera a casa temprano, solo una vez. El mismo salario que había estado persiguiendo durante décadas, diciéndome que importaba más que respirar aire que no fuera viciado, más que conocer los nombres de mis nietos antes de que sus padres tuvieran que presentarnos en eventos familiares. Tenía una opción. Podía hacer lo que todos hacen. Podía seguir trabajando hasta los 65 o 67, asegurándome de que el modelo financiero se viera óptimo en una hoja de cálculo. Podía unirme al club de personas que recibieron su reloj de oro y su fiesta de retiro y su primer pago del IMSS y murieron dentro de 5 años de su último día en la oficina. O podía hacer algo que se sentía absolutamente loco en ese momento. Me retiré a los 62. No de manera limpia, no con una carta de renuncia y una caja empacada. Negocié una indemnización que dolió hablar. Mi jefe realmente se rió cuando le dije que me iba. Pensó que estaba bromeando. Todos lo hicieron. No te vas de esa clase de estabilidad. No dejas 260.000 pesos sobre la mesa. No dejas de correr cuando estás tan cerca de ganar. Pero aquí está la cosa que nadie te dice sobre el dinero. El dinero nunca se siente como suficiente, nunca. No a 2 millones, no a 3. He hablado con personas con 10 millones en el banco que están aterradas por los costos de salud. El número que necesitas para retirarte cómodamente no existe realmente. Es una meta que se mueve cada vez que te acercas a ella. Lo que sí existía, lo que finalmente encontré, era tiempo. Pasé ese primer año haciendo nada, literalmente nada. Me desperté a las 6 de la mañana por primera vez porque quería hacerlo, no porque mi alarma me estuviera gritando, porque no había nada urgente que no pudiera esperar. El sol estaba viniendo por la ventana. Podía escuchar pájaros, pájaros de verdad. Durante 40 años había ido de mi cuarto oscuro a mi carro oscuro, a mi oficina oscura y de vuelta. Nunca escuché pájaros. Hice café lentamente, no porque lo estuviera saboreando, sino porque no había prisa. Podía verter agua. Podía esperar que se filtrara. Podía ver el agua volverse marrón. Rosa y yo desayunamos juntos. Leímos el mismo periódico y hablamos sobre los artículos como si tuviéramos tiempo para hablar sobre cosas. Solo hablando. Solo presentes, como si nuestras conversaciones no fueran un artículo de lujo a ser exprimido en los márgenes, como si fueran el punto. Empecé a caminar, 3 kilómetros al día. Mis rodillas protestaron. Mi cuerpo era el de un hombre de 40 años,
en la piel de alguien de 62, pero seguí adelante. Un año después había perdido 17 kilogramos. Mi presión arterial era 122/80. Mi médico usaba palabras como mejora y pronóstico. Reconecté con mi hija. No de manera milagrosa. Todavía había daño. Años de daño. Había conversaciones que tuvimos que tener que eran incómodas y reales. Sofía no quería visitarme al principio. Tuvo que pensarlo. Me llamó y dijo que podría intentar un fin de semana, pero sin hacer promesas. Ese primer fin de semana fue incómodo. No sabíamos cómo estar juntos. Nos habíamos convertido en extraños. Ella era una mujer que no conocía. Risa diferente, política diferente, música diferente. Tuvimos que empezar de cero, pero volvió. Y la segunda visita fue menos incómoda. Para la cuarta visita comenzó a traer a sus hijos y los conocí. Sus verdaderos yo, no las versiones que había creado en mi ausencia. Le enseñé a mi nieto cómo andar en bicicleta. Los padres hacen esto cuando sus hijos son jóvenes. Yo estaba haciéndolo a los 63, tratando de compensar tiempo que no podía recuperar. Pero aprendió. Me acosté con mi nieta y le leí libros antes de dormir. Ella se acurrucaba a mi lado y me pedía que hiciera voces diferentes. Y yo hacía acentos británicos malos y ella se reía. Aprendí francés sin razón más que la de haber pensado siempre que debería hacerlo. Pasé un verano con Rosa en Costa Rica. No nos quedamos en un resort. Nos quedamos en un pueblo pequeño. Aprendimos a hacer tamales de una mujer llamada Elena, que vivía al lado de nuestra casa alquilada. No teníamos plan. Ese era el punto. Pero aquí está lo que voy a decirte, y esto es importante, porque esta es la parte que nadie habla. No es un final de Disney. No es como de repente el dinero no importa, o no te preocupas por ello, o te conviertes en esta persona iluminada que simplemente está agradecida por cada día. Eso no es real, eso no es lo que pasó. Lo que sucedió es más difícil que eso, mejor tal vez, pero más difícil. Ahora me preocupo por el dinero de maneras en que no lo hacía antes, porque me retiré temprano. Mi pensión del IMSS es menor de lo que habría sido. Mis costos de salud son más altos porque no me retiré en el momento exacto designado por el gobierno. Tengo que ser más cuidadoso. He tenido que vender algunas inversiones en un mercado a la baja. He tenido que hacer elecciones reales sobre qué puedo y qué no puedo hacer. Y eso está bien. Eso es algo que debería haber sabido hace 30 años. El miedo sobre el dinero no se resuelve con más dinero. Se resuelve entendiendo qué dinero realmente hace. Te da opciones, te da seguridad, pero te da esas cosas solo si estás vivo lo suficiente para usarlas. Tengo 68 años ahora. Me quedan quizás 16 años buenos, médicamente hablando. Más tiempo si tengo suerte, menos tiempo si no. Y en esos 6 años, desde que salí de Grupo Industrial Monterrey, he vivido más que en los 30 anteriores. He estado presente.
he sentido cosas. He cometido errores con personas y he tenido tiempo para arreglarlos. He descubierto que mi esposa Rosa es realmente divertida, lo cual no sabía porque estaba demasiado ocupado para notarlo. He visto a mis nietos crecer, de bebés a personas con opiniones y bromas y sus propias personalidades pequeñas. Aquí está lo que los retirados ricos saben que no te dicen. Las personas que realmente resolvieron la jubilación, las que no están trabajando hasta los 70 para compensar una vida que nunca vivieron realmente, ellas saben esto una cosa. No puedes ganar más que tu mortalidad. No puedes invertir tu manera saliendo del hecho de que tu cuerpo está envejeciendo cada día. El secreto no es sobre el dinero. El secreto es entender que el tiempo es el recurso más escaso que jamás poseerás. No el tiempo en general, el tiempo específico cuando aún tienes tu salud, cuando aún puedes caminar 3 kilómetros, cuando tu mente aún funciona como se supone que debe hacerlo, cuando aún puedes sentarte frente a alguien que amas y estar realmente presente con ellos. Los retirados ricos no son ricos porque ganarán más dinero. Algunos lo hicieron, otros no. Son ricos porque hicieron una opción diferente sobre cuándo dejar de cambiar su tiempo por seguridad. Y lo hicieron mientras podían disfrutar el cambio. No te estoy diciendo que hagas lo que yo hice. No puedo. No conozco tu situación. No conozco tu historia médica u obligaciones familiares o tu panorama financiero. No sé si retirarse a los 62 fue la opción correcta incluso para mí. No realmente, porque el futuro es un lugar al que no puedo ver. Lo que te estoy diciendo es esto. Mira tu vida en este momento. Realmente mírala. Mira cuánta de tu día se dedica a ganar dinero y cuánta se dedica a realmente vivir. Mira a las personas que amas y pregúntate si te conocen. Pregúntate si las conoces. Y luego pregúntate esto. ¿Y si ya estuvieras adelantado? ¿Y si ya tuvieras suficiente? ¿Y si la cosa que realmente te retiene de vivir la vida para la que estás trabajando tan duro es la creencia de que todavía no estás listo? No tengo todas las respuestas. Aún estoy descubriendo esto. Aún me preocupo por el dinero a veces. Aún estoy tratando con la realidad física de tener 68 años. Aún estoy reconstruyendo relaciones y aprendiendo quién soy fuera del trabajo que me definió durante tanto tiempo. Pero estoy aquí, estoy presente. Y cada día entiendo más claramente por qué la esposa de Javier aún llora cuando habla sobre esos 4 años que tuvieron en Oaxaca. 4 años fue demasiado corto, pero ninguna cantidad de dinero habría valido la pena cambiarlos. Esto es lo que sé a los 68. ¿Estás gastando tu vida o la estás invirtiendo? Y la inversión solo tiene sentido si vives lo suficiente para cobrar los rendimientos. Así que la pregunta no es cuánto dinero necesitas para retirarte. La pregunta es cuánto tiempo te queda para desperdiciar.